Hola, bienvenidos a la primera parte de la lección número 54 del curso de geometría. En esta lección, en esta primera parte de esta lección, vamos a definir varios conceptos. Acercamos inmediatamente a ellos. Aquí tenemos dos definiciones. El primero dice: decimos que un polígono está inscrito en un círculo si solamente si sus lados son cuerdas de dicho círculo. Y la segunda definición dice: decimos que un polígono está circunscrito alrededor de un círculo si solamente si sus lados se localizan en líneas tangentes al círculo. Vamos a ver aquí un par de ejemplos. Miren, aquí yo tengo un círculo, ¿verdad? Y dentro de ese círculo yo tengo inscrito unos polígonos. Miren, tengo inscrito el triángulo PQR. Fíjense que está inscrito porque, como dice la definición, los lados de ese triángulo PQR, fíjense que son cuerdas de ese círculo. ¿Ves? Aquí hay el PQ es una cuerda porque sus lados, sus puntos extremos están en el círculo, ¿verdad? Miro aquí. El segmento, el lado QR también es una cuerda de ese círculo, el punto Q y el punto R, que son los extremos de ese segmento, está en el círculo, y el lado PR también es una cuerda del círculo. Fíjate, el punto P y el punto R están en el círculo. También tenemos aquí inscrito un cuadrilátero, el cuadrilátero ABCD. Fíjense que los cuatro lados de ese cuadrilátero, el AB es una cuerda del círculo, sus extremos están en el círculo. El BC es una cuerda del círculo. El CD es una cuerda del círculo y el DA es una cuerda del círculo. Así que ahí tenemos un par de ejemplos de polígonos inscritos en ese círculo. En este segundo ejemplo, aquí está explicado, ¿verdad? El ejemplo, eso que acabo de explicar, ¿verdad? En este segundo ejemplo, mire, dice, tenemos aquí otro círculo y tenemos lo que sería un pentágono circunscrito a ese círculo o alrededor de ese círculo. Mire, los lados de ese pentágono A, B, C, D y E, fíjense que son partes, esos segmentos que forman esos lados de ese pentágono son parte de una línea que es tangente a ese círculo en este punto. Es nada más toca al círculo en ese punto. Este lado AB igualmente es tangente al círculo en este punto. Este lado BC es tangente al círculo en este punto. Este lado CD pertenece a una línea que es tangente a ese círculo en ese punto. Y finalmente este lado DE, fíjense que también es tangente aquí, en este punto de tangencia a ese círculo, ¿no? Está en una línea que nada más toca un punto en el círculo. Puede ser pentágono, A, B, C, D y E sería un ejemplo de un polígono circunscrito alrededor de ese círculo. Aquí yo tengo también un cuadrilátero que lo hemos llamado PQRS. Y fíjense que este lado PQ pertenece a una línea que es tangente al círculo de medio y toca al círculo nada más que en un sitio. El lado QR igualmente es tangente al círculo en este punto. El lado RS es tangente al círculo en este punto. Sin embargo, el lado SP, fíjense que no toca al círculo, no es tangente ni interseca de ninguna manera. Así que ese cuadrilátero, a pesar de que tiene tres lados que pertenecen a una línea tangente a esos círculos, a líneas tangentes a esos círculos, no estaría circunscrito a ese círculo porque uno de los lados no está en una línea que es tangente al círculo. Eso está indicado en este sitio. Aquí me parece que falta algo por indicar. Primeramente, en este primer comentario también dice, fíjense en este último comentario, en la última oración, en estos casos en donde hay unos polígonos inscritos en esos círculos, ¿verdad? Se dice también que el círculo está circunscrito al polígono que está inscrito. ¿Okay? Aquí el círculo está circunscrito a esos dos polígonos, a este cuadrilátero y a este triángulo. ¿Okay? Por otro lado, aquí, fíjense que aquí los polígonos están circunscritos alrededor de ese círculo. Pues se puede decir en estos casos que el círculo está inscrito en esos polígonos. ¿Okay? Vamos a indicar, eso es lo último que indica aquí. En estos casos, vamos a borrar aquí.
En estos casos, también se dice que el círculo está inscrito. Digamos, ¿verdad? Porque hemos visto que hay un polígono, el pentágono, el que está circunscrito a ese círculo, pues el círculo estaría inscrito en ese pentágono, no en el cuadrilátero, ¿okay? Digamos al pentágono, en el pentágono, A, B, C, D, E. Y estaría inscrito en cualquier polígono que esté circunscrito a él, ¿ok? Bien, vamos a ver esta otra definición. Dice: cuando una variable toma valores que la hacen aproximarse a un valor fijo, aproximarse a los valores aquí cada vez más, a un valor fijo. Recuerde, ¿verdad?, haber copiado lo que estaba descrito en estos dos ejemplos, ¿verdad? Y copiar también aquellas figuras que son las que ilustran esos conceptos de polígonos inscritos y polígonos circunscritos en un círculo o alrededor de un círculo respectivamente, ¿verdad? Muy bien, cada vez más a un valor fijo. Decimos que dicho valor fijo es el límite. Es el límite de dicha variable. Bueno, fíjense cómo dice la definición: cuando una variable va tomando unos valores que la hacen acercarse, aproximarse, tender cada vez más a un valor fijo, decimos que ese valor fijo es el límite de esa variable. Vamos a ver este comentario. Suponga que la variable x tiene como límite a la constante. Fíjense que el límite siempre es fijo, es la constante, n, ¿ok? Entonces, si x sub 1 y x sub 2 son dos valores sucesivos que toman la variable x, el valor absoluto o la distancia desde x sub 1 hasta el límite, ¿no?, va a ser menor, o más bien será mayor que la distancia desde el siguiente valor que toma la variable hasta el límite, ¿ok? ¿Por qué eso es así? Porque fíjense, si dice que el valor de una variable toma valores que la hacen aproximarse cada vez más al supuesto límite, llamado límite, ¿verdad? Pues si yo tengo que, para una variable x, el límite es este valor constante,
Entonces, si yo tomo dos valores consecutivos, este es el primer valor de la x, el x sub 1, este es el segundo valor de la x, el x sub 2, ¿verdad? Son dos valores sucesivos, ¿verdad? Dos que toma la x. Entonces, el valor absoluto de x sub 1 menos l, que recuerde que cuando yo tomaba el valor absoluto de una resta de dos números, daba la distancia que había entre esos dos puntos en la recta numérica, ¿verdad? Pues esa distancia del primer valor que toma la x hasta el supuesto límite tiene que ser mayor que la distancia que hay desde el segundo valor de la variable hasta el límite, porque según la variable va tomando valores sucesivos, la hacen acercarse más al límite. Así que esta distancia, que es del primer valor hasta el límite, tiene que ser más grande que esta. Ya cuando llega a este valor la x, se ha acercado todavía más al valor del límite. ¿Ok? Bien, pues tenemos ese comentario que lo tendremos que usar en algún momento, ¿verdad? El concepto de cómo es que esa variable se va acercando cada vez más a su supuesto límite. Vamos a ver ejemplos de varios límites. Miren, ejemplos. El primero, mire, va a ser esto que está ilustrado aquí. Yo tengo un círculo O, un círculo con centro O. En ese círculo con centro O, tomamos el diámetro PQ. Dice que todos los diámetros de un círculo eran constantes, ¿se acuerdan? Lo probamos aquí. Era el doble, medían el doble de radio. El diámetro, recuerden que la medida de cualquier diámetro de un círculo es fijo. Un círculo es fijo. De hecho, vale el doble de lo que mide ese radio, ¿verdad? Bien. Tome una cuerda AB en ese círculo O variable. Eso quiere decir que yo puedo tomar esa variable en el círculo, pero esa variable AB, esa cuerda AB va a ser siempre paralela a ese diámetro PQ. ¿Okay? Bien. Acercamos a esa cuerda AB. ¿Por qué la podemos acercar? Porque es variable, la podemos coger en un sitio, la podemos coger en otro, la podemos coger en otro. Entonces, diferentes sitios en el círculo, ¿verdad? Pero siempre la voy a tomar paralela al segmento PQ. Y acercamos esa cuerda al centro del círculo, que es el otro, ¿verdad? Pues miren aquí. Aquí tenemos la primera posición de esa cuerda AB. Y la flechita me dice que yo la voy a ir acercando cada vez más al punto O, que es el centro de ese círculo. Fíjense que las cuerdas AB están colocadas en distintas posiciones, porque eso es precisamente lo que hace variar. La vamos a tomar en distintas posiciones, cada vez acercándose más a O. Y aquí está el diámetro PQ. Fíjense que todas ellas, como dice la información, las estamos tomando paralelas a PQ. Pues fíjense que la variable es el valor de la medida de esas cuerdas. Cada vez más y más se acercan al valor de la medida de ese diámetro. O sea, que cada vez mientras más cerquita está la cuerda al diámetro, más cerca está el valor del valor de la medida del diámetro. Por ejemplo, imagínense que el diámetro mide 5 unidades, lo que sea, 5 centímetros, 5 pulgadas, 5 pies, lo que sea. Y aquí empezamos con 2 centímetros. Por aquí, digamos, puede medir 3, aquí medirá 4, aquí medirá 4 y medio, aquí 4 y 3 cuartos. Cada vez el valor, la medida de esa cuerda
se acerca cada vez más y más a 5, que sería el valor de la medida del diámetro PQ, si es que 5, ¿se fijan? Así que yo puedo decir que, vea que el valor de esta variable, la medida de esa cuerda, según se acerca a el centro del círculo, a O, tiene como límite a la medida del diámetro. ¿Sí? Bien. Imagínense que continuamos moviendo esa variable, esa cuerda, más allá. Una vez hayamos alcanzado, llegamos a colocarla en la posición de PQ, ¿verdad? Porque fíjense que se nos estaba acercando en un momento, se va a colocar en la posición del diámetro PQ y en ese momento mide 5 unidades, por lo que mida el diámetro PQ. Pero imagínense que continuamos moviéndola, también en posiciones paralelas al diámetro PQ. Pues fíjense que entonces aquí empiezan a disminuir los valores de la medida de la cuerda, ¿verdad? Cada vez se va haciendo más y más menor. Si está aquí está menor, tiene un valor menor la medida de la cuerda, si está aquí tiene un valor menor, etc. Entonces fíjense que el valor de la medida de la cuerda se acerca a 0, cada vez más y más al 0. Cada vez la medida es más y más pequeña según yo me pego más y más acá en la posición de la cuerda, paralela siempre, claro, al segmento o al diámetro PQ. Vea que también, vamos a seguir acá arriba, continuamos moviendo a la cuerda AB más y más lejos del centro de ese círculo. Su límite será 0, ya que tengan cuidado que este es O y este es 0, ¿saben? Ya que su medida es cada vez menor. ¿Okay? Así que fíjense que esa cuerda tiene dos límites. Uno, según se acerca al centro del círculo por la izquierda, y otra según se aleja del círculo, se aleja del centro del círculo por su derecha. Al acercarme al centro del círculo, el límite a que tiende, o el valor al que se está acercando, es el valor de la medida del segmento PQ, que es un diámetro, y según se aleja, en todo momento, recuerden, posiciones paralelas a ese diámetro PQ, el valor se acerca a 0, entonces. Bien. Fíjense en esta otra situación. Segundo ejemplo. Dice, aquí tenemos un círculo, y dentro de ese círculo yo tengo inscrito este cuadrado. ¿Okay? Pues fíjense lo que yo voy a hacer con ese cuadrado, con ese polígono, que empieza siendo un cuadrado. Cada vez voy a ir duplicando el número de lados. Fíjense. Originalmente, claro, un cuadrado tiene 4 lados, ¿verdad? Si lo duplico, mire, ahora entonces tiene 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si duplico otra vez el número de lados del polígono que obtuve, que es ese octágono, ¿verdad? Tendré 16 lados. Miren aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Ves? ¿Qué le está pasando a ese cuadrado o a ese polígono inscrito en ese círculo según voy duplicando sus lados? Pues miren, fíjense que este octágono que obtuve al duplicar el número de lados del cuadrilátero original, que fue como empecé, está esos lados, ese octágono que está inscrito también en ese círculo, se va acercando cada vez más y más al círculo.
Y cuando duplico el número de lados de ese octágono, que obtengo un polígono de 16 lados, los lados fíjense que son bien pegaditos. Así cada vez están más y más pegaditos del círculo. Pues yo puedo decir que el límite de un polígono inscrito en un círculo, según aumentamos el número de lados, es el mismo círculo. Se está aproximando, se está convirtiendo en el círculo. ¿Se fijan? Está cada vez más y más pegadito del círculo. Según aumenta el número de lados, pues está cada vez más y más cerquita del círculo. Y eso es lo que es el límite de una variable. Considere un cuadrado inscrito. Esta es la figura para el primer ejemplo. Esta es la figura para el segundo ejemplo. Inscrito en un círculo. Duplique sucesivamente sus lados, manteniendo el polígono, que entonces obtengamos inscrito en el círculo, que se mantiene fijo noten que el límite de esos polígonos inscritos en ese círculo, según duplicamos sus lados, es el círculo. Fíjense nuevamente que el círculo es fijo, ¿verdad? Lo que yo voy variando es el polígono que está inscrito en ese círculo que se mantiene fijo. ¿Okay? Pues ahí tenemos otro ejemplo de lo que es un límite. Fíjense que en este caso le dimos una pequeña torcida a la definición del límite, ¿verdad? Porque fíjense que el límite se refiere a valores de cierta variable que se van acercando a un valor fijo, ¿verdad? En este caso, fíjense que no son valores, sino una figura que va cambiando de cierta forma y se acerca o tiende a convertirse en otra. Esos polígonos, según van variando el número de lados, duplicándose el número de sus lados, inscritos en ese círculo, que es fijo, fíjense que el límite siempre es fijo, se va acercando, esos polígonos que se van formando se van cada vez convirtiéndose o acercándose o tendiendo a ser el círculo que tenemos ahí fijo, ¿verdad? Donde esos polígonos están inscritos. Como tercer ejemplo, miren, vamos a escoger este segmento AB. Considere el segmento AB. Así que esta va a ser la figura del tercer ejemplo, ¿ok? Y se considere el segmento AB. Ese segmento que tenemos ahí. Y un punto variable C en ese segmento, ¿ok? Vamos a suponer que yo acerco a C cada vez más y más a B. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, vea que ¿qué pasa con la distancia desde C hasta B? La medida del segmento CB. Ustedes recuerden que al ponerlo así sin la rayita encima no nos estamos refiriendo al segmento, sino a la medida de ese segmento CB. Pues miren, aquí ese segmento CB tiene cierta medida, ¿no? Al moverlo aquí, porque es acercándolo cada vez más y más a B, tiene una medida menor. Al acercarlo aquí, tiene una medida cada vez más y más menor, más y más, todavía más menor, todavía menor, ¿no? Al acercarme aquí, la medida todavía es menor.
etcétera. La cuestión es, fíjense que en la medida de ese segmento CB tiende, se acerca a cero. Tiene como límite a cero. Y cero es fijo, ¿verdad? Es una constante. A ese valor es que se están acercando esas medidas, ¿verdad? De esos segmentos desde C hasta D. Por otro lado, fíjense que el segmento desde A hasta C, al yo irlo moviendo cada vez más y más la C hacia la derecha, ese segmento tiende a convertirse o a acercarse o a aproximarse, ¿verdad?, al punto B, al segmento AB, ¿verdad? Por otro lado, vea que el segmento AC tiene como límite a el segmento AB. Así que fíjense que aquí hay dos límites que podemos apreciar. Que la medida de este segmento, según AC se acerca a B, tiende a ser la medida del segmento. Por otro lado, el segmento AC, según AC se va acercando a la B, tiende a convertirse o se acerca al segmento AB. Que fíjense que el segmento AB es fijo, ¿verdad? Este punto se mantiene fijo, este punto se mantiene fijo. El que va cambiando es C. La variable es la posición de ese punto C, que está siempre entre ahí, ¿verdad? Pertenece a ese segmento. Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de esta lección. Ya mismo nos vemos en la segunda.